de esa palabra que es Jesucristo el Señor. Aleluya. Hermano Weimar, predíquenos la palabra. Gloria a Dios. Bueno, ya hemos cantado, hemos orado. Pueden estar sentaditos. Gloria al Señor. Reitero mi saludo muy especial para todos. Amén. Y bueno, la verdad es que, como lo decía esta mañana, aunque predico desde los 13 años, esta parte siempre me provoca de todo un poquito. Porque es una honra, pero es también una responsabilidad muy grande. Porque estamos dirigiendo a la amada de Dios por la palabra. Amén. Y que sea el Señor bendiciéndonos. Yo quiero que hablemos hoy bajo el tema Aviva mi espíritu, oh Dios. ¿Cómo es? Aviva mi espíritu, oh Dios. Aviva mi espíritu, oh Dios. Cuando hablamos de que Dios avive nuestro espíritu, es porque entendemos que la iglesia se desarrolla por el mover del Espíritu de Dios. Amén, amén. La iglesia nace el día de Pentecostés. Ahí se expande el número de creyentes y después de que Dios usa a Pedro predicando, 120 vienen ya hablando en lenguas llenos de la gloria de Dios y otros 3,000 fueron bautizados ese mismo día. Y toda esa obra la hace uno solo, Dios mismo por su Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Aló? Dios mismo en su naturaleza y en sus atributos. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Desde el principio se habla del Espíritu de Dios, que se movía ¿en dónde? Sobre la faz de las aguas. Ese mismo Espíritu sopló en su nariz y fue el hombre un alma viviente. Y Dios hizo al hombre perfecto, a su imagen, a su semejanza. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Amén. Pero el hombre perdió la identidad de lo espiritual y sublime cuando desobedeció. Y por cuanto esto hiciste, con sudor comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Y a ella le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la serpiente. También le aplicó juicio, ¿cierto? Entonces le dice, con dolor darás a luz a tus hijos y tendrás muchos dolores durante tus embarazos y tu deseo será para tu marido. Oiga, es que hacer caso es una honra, pero no hacer caso trae problemas desde el principio. Amén. Pero toda esa obra magna la hizo Dios mismo. Dios mismo, viendo que el hombre había caído de su naturaleza celestial y gloriosa, de esa imagen de santidad, entonces propuso manifestarse en carne. Y desde el mismo momento que ellos fueron establecidos otra vez, extendía una promesa en el tiempo. Habrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta te herirá en el calcañar. Pero del linaje de la simiente de la mujer se levantará uno que tiene poder para aplastar la cabeza de la serpiente. Y eso también lo hizo el mismo Espíritu. Y ya se cumplió en Cristo cuando en el Calvario dijo, consumado es. Y dice la Biblia que exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Oiga, tenemos un Dios tan maravilloso que cuando se manifestó en carne, con la muerte le quitó el imperio al que tenía la muerte. Abra la Biblia un momentico en Hebreos 2:14. ¿Por qué estoy hablando así del Espíritu? Porque debemos dimensionar que es un Espíritu único, que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, pero sigue siendo el mismo todo soberano.
Y el que aprende a reconocer quién es Dios en sus manifestaciones y en sus atributos, entonces con mayor propósito se puede llenar del Espíritu, del único que lo puede dar. Amén. ¿Cómo dice Hebreos 2:14? Así que, por cuanto los hijos, ¿en dónde están los hijos de carne y sangre aquí? Amén. Amén. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Oiga, mire lo que hizo el Espíritu Eterno. Él también participó de lo mismo, para quitar el imperio de la muerte al que lo tenía. ¿Qué más dice? Esto es al día. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que ese mismo que es Espíritu Santo, perfecto, eterno, soberano, infinito, creador, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede. Amén. Amén. Ese mismo declaró derramar de su Espíritu Santo sobre sus hijos en los postreros tiempos. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo entonces? El Espíritu Santo es Dios, el único Dios de la Biblia. Desde la antigüedad se dio a conocer a su pueblo con el nombre de Jehová. A su vez, se había manifestado de muchas maneras a través de las diferentes épocas. A Abraham se le apareció como una voz y él quedó asombrado porque escuchó una voz diferente y se dispuso a obedecer. Y yo me imagino al papá de Abraham un poco como dice, ¿qué le pasó? Digo, mijo, ¿usted por qué está empacando la maleta? ¿Para dónde se va solo? Digo, no, es que Dios me habló. Y me imagino todos, digan que es que Dios le habló. Por eso cuando a veces le decimos a gente que Dios me habló, la gente dice que es que dice que Dios le habla. ¿A cuánto Dios nos habla? Amén. Amén. Bueno, y si Dios te habló, ¿qué te dijo? Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mijo, ¿cómo me vas a dejar? Y se le pegó. Y hasta que no murió Taré, no llegó la promesa. Oiga, con Dios es en serio. Amén. Amén. Más adelante se le presenta como el ángel de Jehová. No solo lo escuchó, sino que lo vio cuando le dijo, Abraham, detente, no te le hagas ningún daño al muchacho, porque ya he visto tu corazón. Diga, cuando Dios mira el corazón de un hombre es algo especial. Amén. Amén. Miró también de forma especial el Señor en sus manifestaciones a un hombre llamado Jacob y luchó con él. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser posible que Dios luche con un hombre? A eso se le llama una teofanía, una forma como Dios, que es Espíritu Santo, se hace sensible a los sentidos humanos para compartir la bendición que los humanos necesitamos. Amén. Entonces dice que estaba luchando con él y le dijo, déjame que ya raya el alba. ¿Y qué le dijo Jacob? No te dejaré si no me bendices. O sea que él sabía que esa lucha era un asunto más espiritual. Y dice que el Señor lo tocó en el encaje de su muslo. ¿Y qué pasó? Se descoyuntó. Imagínense donde lo golpee si solo lo tocó. Amén. Entonces yo estoy hablando de las muchas formas y maneras como Dios, que es Espíritu Santo, ha estado comunicándose con el hombre para que sea salvo, para que sea bendecido, para que sea restaurado, para que esté vivificado y para que obtenga la victoria que necesita. Por eso es que el Espíritu Santo es el motor de la iglesia. Amén. Cuando estaba en mi adolescencia, salí del internado Lepanto y regresé al templo con muchos problemas y llegué llorando a la casa de mi pastor. Pastor, es que no puedo más. Y él, con esa gracia que Dios le dio, me mira y se sonríe y me dice, es que yo sé que usted no puede. Entonces, digo, no, es que usted no puede, usted necesita poder de lo alto para lograrlo. Y empecé a buscar la promesa del Espíritu Santo. Y después de que fui bautizado con el Espíritu Santo, eso fue como un motor que por dentro me prendieron. Y empecé a decirle, pastor, bautíceme. Y no me quería bautizar. Siendo hijo de cristianos a los 11 años, llegué a un internado de menores.
Así que era una pequeña joyita. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa obra solo la hace el Espíritu Santo. Amén. Entonces, es el mismo que se manifestó como nube para Israel y peregrinaban y durante el día los protegía del calor abrasador del sol y de noche como columna de fuego. Amén. Así que Dios habló de muchas formas, de muchas maneras en diferentes tiempos. Pero hoy nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando yo le leí ese texto estos días a un hermano en la cárcel, dijo, ¿cómo así que asimismo hizo el universo? Es que Él es el mismo Padre, Amén. que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿En dónde están los hijos del Rey? ¡Aleluya! Así que fue voz, varón, zarza, Melquisedec también que bendijo a Abraham, y muchas formas más, fuego en la zarza para Moisés. Pero en el Nuevo Testamento, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Versículo 14, y el verbo fue hecho carne, y vimos su gloria. Y el versículo 9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, no estaba hablando de la luz del sol, estaba hablando de la naturaleza misma de la vida. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Así que es importante reconocer quién es el Espíritu Santo. Uno fue el que dio la palabra profética más segura. Uno es el que entregó esa palabra a patriarcas y profetas. Uno fue el que vino manifestado en carne y cumplió la ley y los salmos. Uno fue el que se entregó en el Calvario por amor. Uno fue el que propició y expió nuestros pecados con su sangre santa. Ese mismo fue el que resucitó al tercer día. Y ese mismo es el que está sentado en el trono. Y Él es el que viene un día a llevar la iglesia que ha sido llena con el poder de su Santo Espíritu. Y tiene la revelación de su nombre y de la palabra en el alma. Tu santo, aleluya. Entonces, lo que tradicionalmente llamaron personas, en la Biblia son manifestaciones del único Dios. Amén. Como Padre en la creación, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Amén. Como Hijo en la redención, por cuanto los hijos participamos de carne y de sangre, Él participó de lo mismo. Y de tal manera nos amó que se entregó cuando nosotros todavía estábamos en pecado. Es más, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios. Nosotros no lo sabíamos, pero Él ya tenía un plan totalmente organizado. Amén. Y como Espíritu Santo, porque es el que regenera al hombre. Entonces la gente dice, ¿qué le dieron? Estaba recién bautizadito y los muchachos del grupo empezaron a hacerme bullying. ¡Ja! Se le lavaron el cerebro. Pero como yo estaba contento en el primer amor en Cristo, les dije, no solo el cerebro, todito mi cuerpo, porque fui bautizado en agua en el nombre de Jesús para perdón de mis pecados y hoy soy una nueva criatura por su gracia. Pues hermano, denle ese aplauso al Señor. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Y en la consolación, porque cuando hay problemas, cuando hay angustia, cuando hay necesidad, cuando hay escasez, cuando hay nostalgia, cuando hay penumbra, cuando todo parece oscuro, el Espíritu Santo nos motiva, nos conforta, nos alienta, nos proyecta. Y la gente dice, oye, es que usted no tiene problemas. Como todos, también tengo.
pero por fe los tengo resueltos, porque en mí hay un gobierno que no es de aquí, y es el gobierno de lo celestial. Y cuando uno aprende a vivir en la dimensión espiritual, la gente dice, oiga, pero ¿cómo vive de bueno? Porque esa unción en la vida del creyente genera fruto, genera testimonio, genera dones, talentos, capacidades por el Espíritu Santo. Amén. Este Dios soberano, todopoderoso, eterno, ha revelado su glorioso nombre. ¿Cuál nombre? ¿Y por qué se me quedaron calladitos? ¿Cuál nombre fue revelado? Jesús. Amén. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores. Cuando yo leí ese texto, ¿cuáles edificadores reprobaron la piedra? Y ahí encontré un montón de teologías modernas y de reformas a lo que se le llama pseudocristianismo. O sea, se parece, es similar, pero no tiene el fundamento. Y Corintios, Dios inspira a Pablo para decir, nadie puede poner otro fundamento del que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces, todos esos edificadores que lo reprobaron tienen unos modismos, unas formas de conocérseles. Y entre ellos está el duoteísmo, el triteísmo, el politeísmo, el panteísmo. ¿Qué es esas enfermedades, pastor? Y unas palabras raras. Me acuerdo una vez un joven fue a predicar a una congregación y empezó, hermano, vamos a hablar de soteriología, de neumatología. Y le dice el ancianito de la iglesia, hermano, usted también tiene esas enfermedades. Vamos a explicarlo para que no nos confundamos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? La doctrina del Espíritu Santo se llama la doctrina de la neumatología. Neuma viene de hálito, de viento. Amén. Y logos, de estudio, ciencia o tratado. En otras palabras, la neumatología es el estudio, es la ciencia, es el tratado a la luz de la Biblia para conocer quién es Dios como Espíritu Santo. Como ese hálito, como ese viento que produce vida, pero no cualquier vida, vida eterna y poder en el creyente para trascender en medio de cualquier situación. Amén. El duoteísmo, entonces, todas esas formas tienen una pluralidad de deidad. Entonces, el duoteísmo dice que son 2 personas. El triteísmo dice que son 3 personas. El politeísmo dicen que son más de 4. El panteísmo dicen que todo es Dios. El agnosticismo dicen que Dios no existe. Y el gnosticismo cree en el poder de la mente. Y todos esos sistemas religiosos han reprobado la piedra angular. En donde la Biblia dice en Efesios 2:20. ¿Tienen la Biblia ahí? Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y cuántos estamos consolidados en Cristo Jesús? Dale ese aplauso al Señor, adórelo, exáltelo, glorifíquelo a Él, aleluya. Por eso leí Colosenses 2:9, porque es que Colosenses 2:9 es un milagro. Amén. ¿Por qué es un milagro? Porque la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. La Biblia dice que con 3 dedos juntó el polvo y con el hueco de su mano midió las aguas. Entonces, cuando yo leo Colosenses 2:9, digo, esto es un milagro. Porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Oiga, eso es un milagro. Dios quiso hacer ese milagro para darnos salvación. Porque Él, manifestado en carne, hizo lo que nadie podía hacer para rescatarnos del pecado. Pues dice que Dios muestra su amor para con nosotros
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, amén. Cuando yo entendí eso, me senté en el internado a pensar en Dios, me arrodillé y le dije, Señor, si usted lo dio todo por mí, yo voy a entregarlo todo por ti. Amén. Señor, te entrego lo que soy, lo que tengo y lo que hago. A los 2 meses me dijo el pastor, predique la dominical. Y cuando intenté decirle que no, me acordé. Yo le entregué hasta mi voluntad. Amén. Ya no vivo yo. Oiga, cuando alguien aprende a vivir en la dimensión del Espíritu, puede decir lo que dijo Pablo. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién puede decir eso? El que cuida su comunión con Dios. Amén, amén. Porque el que no tiene buena comunión, si parto para la eternidad me pierdo. El que no tiene comunión, pero el que tiene buena comunión con Dios está seguro de su galardón. Amén. Y el mismo mundo dice, qué buena persona, qué buen varón, qué buena mujer. Se nota que tiene a Dios en el alma. Amén. Amén. La Biblia declara entonces que Dios es espíritu. ¿Dios es qué? Juan 4:24. Dios es espíritu. Y tales adoradores busca el Padre que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Amén, amén. Oiga, ¿cuántos queremos adorarlo así? Amén, aleluya. Alguien me dijo, pastor, yo quiero recibir el Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Dije, vea, Dios es espíritu, adórelo en espíritu y ahí está el secreto. Amén. Amén, ese es el secreto. Gloria a Dios. Dios había prometido salvar al mundo de la condenación eterna, pero decidió no hacerlo en su condición divina, es decir, como Espíritu Santo o como deidad. ¿Por qué? Porque la deidad como espíritu no tiene sangre. Y la Biblia dice en Hebreos 9 que sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Entonces me dijo una ocasión un hombre en la cárcel, pastor, y si Él es Dios, ¿por qué se hizo carne? Y por eso, porque como divino no tenía sangre, pero había dicho desde Isaías, capítulo 52, versículo 6, por esta causa yo mismo que hablo en aquel día estaré presente y mi pueblo conocerá mi nombre. Amén. Y cuando se cumple 600 años después de esa palabra, en Mateo 1:21, dice, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oiga, no es una parte del Dios, es Dios mismo con nosotros, pero en un velo de carne para rescatar lo que se había perdido. Denle ese aplauso al Señor. Miren qué importante reconocer la obra del Calvario, porque todo eso forma parte de la gran obra del Espíritu Santo para restaurar, vivificar y regenerar al hombre que estaba perdido en el pecado. Ya que un espíritu no se ve, no puede morir, no tiene sangre, no puede tocarse y además muchas otras cosas, Dios decide entonces en carne manifestarse para realizar la obra de la redención. ¿Qué es redención? Redención es pagar el precio del rescate. Oiga, comprender la obra del Espíritu Santo es algo muy grande. Sí. En alguna ocasión estaban cuestionando a Jesús porque estaba en medio de publicanos y de pecadores. Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, se acerca y les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. Y yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo recuerdo que cuando me llevaron al internado, el profe García dijo, don Reinaldo, llévese el chino hasta el internado. Eso va perdiendo hasta el break, hasta el recreo. O sea, según el populus era un caso perdido. Pero yo conozco a uno que cuando nos redimió, hizo de causas perdidas hombres para gloria de Él. Eso solo lo hace Él por su Espíritu Santo, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Poder en el Señor Jesús.
Por eso Lucas 24:49 dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Jesús habla de esta manera en su humanidad. Y aquí quiero que entendamos algo. He venido hablando de la unicidad, que Dios es uno, que es el mismo espíritu, que no hay espíritus diferentes. Amén. Amén. Y eso también nos lleva a entender la divinidad de Jesucristo, que aunque Él como hombre fue 100% hombre para morir por los pecadores, fue declarado sin pecado porque Él es 100% Dios manifestado en carne. Amén. Timoteo 3:16 lo declara. Amén. Indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne. Entonces, lo que es manifestado en carne y nacido de mujer, según la Biblia, nacido bajo la ley, tiene un reconocimiento. Según la carne, hijo. Todo lo que nace es hijo o no. Entonces, él en su condición de hombre tuvo hambre, ¿sí o no? Y le dieron de comer panes y peces. Pero como Dios manifestado en carne dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. Eso no lo dijo un hombre normal. Es Dios manifestado en carne el que declara eso. Como hombre tuvo sed, ¿sí o no? Y para que se cumpliera una de las escrituras del Mesías le dieron a beber vinagre. Pero como Él es la fuente inagotable de la salvación eterna, le dijo a la mujer del pozo de Jacob, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría para vida. ¿De qué vida le estaba hablando? De la vida eterna. También se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso no lo dijo como hombre. Él es Dios manifestado en carne, declarando eso para salvar al hombre. Como hombre, ¿durmió o no? Claro, y dice que mientras estaban en la barca, entró a un lugar a descansar, venía de predicar todo el día, de hacer un gran trabajo, entonces estaba descansando y dice que se levantaron las olas y se hizo una gran tempestad. ¿Y qué le dijeron? Maestro, perecemos. Hombre de poca fe. El problema no está en él, está en nosotros. Amén. El secreto es creer. ¿Por qué dudan? Le habló al mar y reprendió el viento y se hizo gran bonanza. Y todos los que estaban en el barco estaban atónitos. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Porque el viento y el mar no vieron solo a un hombre. Vieron al creador del universo manifestado en un velo de carne, entregándoles una orden directa. Por eso el viento y el mar se sujetaron. Amén. Como hombre fue tentado o no. Y fue llevado por allá al pináculo del templo y muchas cosas después de ayunar. Si eres hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor también cita la escritura. No solo de pan vivirá el hombre, le está hablando como hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ya cuando el enemigo está tan despistado y cree que Jesús es simplemente un hombre y no entiende que Él es Dios manifestado, se lo llevó por allá al pináculo del templo y le mostró los confines de la tierra. Todo esto te doy si me adoras. Imagínense. ¿Y qué contestó Jesús? Ese momento le habló como Dios. Al Señor tu Dios. Vea, Él le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice que cuando Satanás se fue, ángeles venían y lo adoraban. Los ángeles no adoran a alguien que no sea Dios. Jesús es Dios y los ángeles lo adoraron, y por eso la Biblia dice visto de los ángeles. Entonces en el pasado no lo habían visto, no, porque es luz inaccesible. Lo vieron manifestado en carne y reconocieron su poderío aún en ese velo de carne y lo adoraron. Después de que en su humanidad
ayuno. Entonces, claro, la gente dice, bueno, ¿y si él es Dios, por qué oró? ¿Qué oró de Jesús? La humanidad. Porque a la verdad, hablando de la naturaleza humana, dice la carne es débil, mas el espíritu es el que da vida. Amén. Entonces, como hombre había una señal sobre quien veas descender el espíritu como forma de paloma, ese es. Pero como Dios, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces no podemos dejarnos confundir entre lo humano y lo divino. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, dice Hebreos 9. Dele ese aplauso al Señor. Así que él mismo dice, hay una promesa sobre vosotros, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Dice Hechos 1 que se le apareció a más de 500 hermanos con pruebas indubitables. Amén. Y le dio la orden, quédense en Jerusalén. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, la casa, Judea, mi vecino, Samaria, más allá del río y hasta lo último de la tierra, donde Dios lo quiera llevar. Amén. Por eso es importante reconocer, habían 500 cuando Él se les apareció con pruebas indubitables, pero pasado casi 50 días, ¿cuántos recibieron la promesa? 120. ¿Y en dónde estaba el resto? ¿Aló? ¿Sí o no? Se apareció con pruebas indubitables a más de 500 hermanos, pero el día de Pentecostés permanecieron aguardando la promesa 120. O sea que aquí la clave de la riqueza en Dios es permanece. Yo siempre que hablo mucho de Cristo y de la obra del Espíritu Santo, hablo de 5 herramientas vitales para que el ser humano se apropie de las riquezas celestiales. La primera, la fe es por el oír y el oír la palabra. Amén. Entonces yo quiero ver tu gloria, Señor, en mi vida, tu obra gloriosa. Aprende a escuchar la voz de Dios. Porque a veces me acuerdo de algo. Una hermanita de una ocasión, Señor, habla mi vida, por favor. Y Dios usó ese predicador ese día. Perdónenme lo que voy a decir, dio gallina con plumas. Duro. Una palabra de exhortación profunda. Y esa hermanita que le dijo, Señor, háblame, salió brava de la dominical. Ay, santo Dios. Que la obra del Espíritu Santo hay que dimensionar, es que saber oír. 2, entender. Si yo no entiendo quién es el Espíritu Santo y cómo se ha manifestado Dios en los diferentes tiempos, ¿cómo voy a creer y a recibir lo que no entiendo? Por eso dice Isaías 43:10, los escogí para que conozcan, crean y entiendan. Isaías 43:10. Que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Entonces, cuando usted oye con diligencia y cree, viene la parte interesante. Cuando usted oye y entiende, la parte más interesante es creer. Escuchó, entendió y pudo creer. Y al que cree, todo le es posible. Hermano, es que no puedo. Al que cree, todo es posible. Amén. Amén. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Eso es un efecto de fe, ¿o no? Amén. Solamente de fe. Amén. No será avergonzado el que confía en Él. Oír, entender, creer. Para poder obedecer. Jesús condicionó la amistad de los 12 en la obediencia.
y les declaró: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Oiga, condicionó a los 12, ¿será que nosotros estamos exentos? ¿Vamos bien? ¿Está muy duro? Hermanos, esto es en el amor de Cristo. El que quiere ver la gloria de Dios, aprende a someterse a Dios. El que quiere ver la gloria de Dios, aprende a someterse a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Una ocasión una hermana dijo: hermano, vengo a entregarle los cargos, me voy de la iglesia. Me dejó así varado. Y yo: uy, Señor Jesús. Viene a entregarme los cargos y se va a la iglesia. Le dije: venga, hagamos algo. Vaya y presentes en el altar y hable con el dueño de la obra, porque él fue el que la llamó. Él fue el que la bautizó con el Espíritu Santo. Él fue el que derramó su sangre para restaurarla. Y cuando empecé a hablarle así, cambió el semblante. Que a veces se nos olvida todo lo que Él ha hecho para que hoy seamos, por su gracia, hijos, coherederos de la vida eterna. Dice la Biblia: ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es una riqueza que solo alcanzamos por la obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Profecía del derramamiento del Espíritu Santo, Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. ¿Estaba escrito? Y se tiene que cumplir. Levánteme en la manito, por favor, los que han hablado en lenguas por el poder del Espíritu Santo de la promesa. Amén. Pero yo quiero ver también a los que no han levantado la mano, que puedan ser llenos del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y lo más importante es que Jesús es el bautizador del Espíritu Santo. Juan declaró algo importante y les dijo: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar la correa de su calzado, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Y cuántos creemos que Dios puede derramar de su Espíritu Santo en abundancia aquí? Denle ese aplauso al Señor y adórelo, exáltelo, glorifíquelo a Él. Poder en el nombre de Jesús. Lucas 3:16, respondió Juan, diciéndole a todos: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por eso es importante reconocer que Él es el mismo Espíritu. Porque si Jesús no fuese el mismo Espíritu, ¿cómo puede dar el Espíritu de otro? Él es el mismo. Y Él es el que da los dones, los talentos. Amén. Gloria al Señor. Pruebas irrevocables del derramamiento del Espíritu Santo. El día de Pentecostés moraban en Jerusalén de todas las naciones bajo el cielo. Y decían: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empieza a enumerar: partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos allí residentes, tanto judíos como prosélitos. Amén. Queretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Así que, hermanos, estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16:17. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y esa promesa todavía está vigente. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia universal en la Iglesia Apostólica. Oiga, hermano, esto como doctrina es innegociable. Yo no entiendo cómo hay gente que quiere vivir en la iglesia sin el Espíritu Santo. Yo no entiendo.
Si a veces estando en el Espíritu y uno enfrenta unos líos que uno dice, bendito Dios, imagínese si en el Espíritu para superar eso. ¿Me estoy haciendo entender? El hombre que recibe a Jesús como su Salvador tiene también la oportunidad de recibir el poder de lo alto. Porque la Biblia dice, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras les testificaba y decía, sean salvos de esta perversa generación. Amén. Manifestaciones del Espíritu Santo. Los judíos, Hechos 2:4. Tiene su Biblia ahí, está escribiendo, aproveche. Que me encanta hablar de la obra del Espíritu Santo. Pero no solamente para que usted se quede con el tema, sino para que usted se empodere de la verdad, de la doctrina de la iglesia y sea lleno de ese poder y supere lo que en algún momento dice, siento que no puedo, pero diga el débil fuerte soy. Porque por el Espíritu Santo se recibe fortaleza. El que lo cree, déle ese aplauso al Señor. Aleluya. Hechos 2:4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y eso es una señal universal de la autenticidad de la fe. Amén. Hechos 8:17, también una experiencia puntual entre los samaritanos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían que habían recibido el Espíritu? Los escuchaban hablar las maravillas de Dios en otras lenguas. Hechos 10:44, en medio de los gentiles. Estos días me encontré con X persona de X denominación y dijo, pastor, usted está equivocado, porque eso de las lenguas era para el primer tiempo, solamente para testimonio de los judíos. Y le dije, no señor, Hechos 10:44 me muestra por la palabra que los gentiles en la casa de Cornelio, un centurión de la compañía llamada la italiana, fueron llenos del Espíritu Santo hablando en lenguas mientras Pedro predicaba, y no eran judíos. Amén. Ay, pastor, ¿cómo así? Yo no había leído eso. Ya me lo gané. Digamos todo, gloria a Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuántos queremos el Espíritu Santo? Amén. Aleluya. Hechos 19:6. Un grupito de hermanos que tuvieron que ser bautizados 2 veces. Dijo, en estos días había una división en el patio 7 de Cómbita y no querían venir a escuchar la doctrina del nombre de Jesús. Entonces me quedé con el parlante en el patio y le prediqué a todos. Hechos 19:6. Los que necesitan 2 bautismos. Digo, qué tema más raro, pastor, es la verdad. Porque los que entendieron que el bautismo que produce salvación es después de la resurrección de Cristo, en el nombre del que murió y resucitó para perdón de pecados, cuando entendieron eso se bautizaron. Y empecé a leerles. Dice que cuando llegaron a Pablo diciéndoles que también hablaban del Señor, Pablo los filtró de una vez. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No fue de una. Ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo, le dijeron. ¿En qué pues fueron bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Aclaración, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Cristo el Señor. Amén. Versículo 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¡Aleluya! Alabanzas al Señor. Si usted y yo observamos detenidamente cada caso, podemos darnos cuenta que la obra de salvación es uniforme, sin importar la nacionalidad, la cultura, el idioma, el color.
Todos se arrepintieron, todos creyeron, dieron frutos dignos de arrepentimiento, que es la conversión. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua las maravillas de Dios. ¡Aleluya! Oiga, hermano, y aquí está el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Aquí está el bautizador, revelando palabra, revelando doctrina, para que seamos investidos de ese poder. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Jesús! ¿Quiénes pueden recibir el Espíritu Santo? A mí me gusta el método de las preguntas. Amén, que uno crece. Y quiero que nos enfoquemos. ¿Quiénes pueden qué? Porque una vez se me acercó un hermano y dijo, no, hermano, que yo no puedo. ¿Y cómo no va a poder? Si para usted es la promesa. Que no pueda creer es otra cosa. Pero poderlo recibir, la promesa ya fue dada. Entonces, primero, los que lo aman. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Y cuál es la manifestación de Dios en nuestro tiempo por el avivamiento pentecostal? El Espíritu Santo en las lenguas que hay en la iglesia. Amén, pero es importante amar y obedecer. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Amén. Los que guardan su mandamiento, ya lo miramos, los que lo conocen. Es importante conocerlo, por eso yo empecé de esa forma en el tema. Porque es muy difícil recibir lo que no conozco, lo que no entiendo. Por eso Dios dejó una estructura de doctrina. Y cuando nos consolidamos en esa estructura de la palabra de Él, Él confirma la palabra en nosotros, llenándonos de su gloria, de su poder y de sus dones y talentos. Juan 14:17. También ya lo leí, habla al respecto y dice puntualmente: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ven, no lo conocen. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo el Espíritu Santo moraba en los 12 para ser visto? En carne. ¿Y cómo iba a morar dentro de ellos? Por el Espíritu Santo de la promesa. Amén. En Gálatas 4:6, el Espíritu Santo es para los hijos. Oiga, esto es grande. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu. Y está con mayúscula, que es la misma deidad. Amén. En Corintios 6:19, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por eso es que uno debe ser celoso en guardar la dignidad del Evangelio. Porque es que cuando yo decidí caminar con Cristo, entregué este cuerpo como templo para Él. Amén. Uno de los significados del bautismo en la iglesia primitiva y hasta hoy es que el que se bautiza en el nombre de Jesús declara que Jesús es su dueño personal. Amén. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Obediencia. ¿Recuerda el orden de ahorita? Oír, entender, creer, obedecer. Ahí está. El Espíritu, el cual ha dado a los que le obedecen. Ay, pero ¿por qué será que no recibe el Espíritu Santo? Bueno, aquí hay una condición. Hay que obedecer. Hay que someterse a Dios. Amén. Juan 7:37. El que tiene sed. Hermano, cuando usted tiene una sed desaforada, ¿usted qué hace? Si su sed es grande, usted hace lo que sea, pero se sacia. ¿Sí? E incluso yo he visto gente que cuando llegan a la casa y no les dan agüita, hasta se enojan. Porque tengo sed y no me ha dado nada. Y es no, pero aquí hay un punto importante y con esto quiero cerrar. Porque aquí en este verso están las 4 cosas que debe tener en cuenta el que desea recibir el Espíritu Santo. El que cree en mí. ¿Cuál? Cree en mí.
Aquí, como dice la Escritura. Por eso he citado tanto Biblia. Y siempre enfóquese en la palabra. Amén, amén. Estos días llegó alguien por allá con un poco de conceptos y de una le dije, no señor, yo no creo eso. Ay, ¿cómo no lo va a creer si lo dejó el apóstol Smith? ¿De cuál apóstol Smith? La Biblia dice que el último apóstol de todos, como un abortivo que no merecía haber sido llamado apóstol porque persiguió a la iglesia, fue Saulo. Y si él mismo con nombre propio dice que fue el último, muéstreme otro. Es como dice la Escritura que debemos creer. Amén. Después me llegó una señora que tiene su compañero en alta seguridad y me dice, ay pastor, es que yo le estaba escuchando palabra a un profeta. Y dije, Dios mío, arrancamos para ubicarla. La ley y los profetas fueron hasta Juan, dice la Biblia. De ahí en adelante el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Ay pastor, ¿cómo así? ¿Tú y yo dónde estoy yendo? Lo bonito que es creer como dice la Escritura. Amén. De su interior correrán ríos de agua viva. Estemos de pie. ¿Cuántos creemos como dice la Escritura? Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos tenemos sed de Dios? Aleluya. Cuando yo empecé a desarrollar esa sed por Dios, yo no me perdía nada en la iglesia. No me perdía un evento, no me perdía un programa de oración, no me perdía una vigilia, un afán, un deseo insaciable que solo lo podía suplir Él con su espíritu. Amén. Recuerdo que hasta mi papá dijo, deje tanta ansiedad. Pero es que cuando uno sabe que uno con la capacidad propia no es capaz, necesita ese poder, necesita esa unción, esa capacidad. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Hay que tener sed. Si hay sed, el Espíritu vendrá. Debe existir un profundo deseo, una pasión por recibir esa gloriosa promesa. Amén. Pero ¿cómo le estás demostrando tu sed del Espíritu hacia Dios? ¿Tienes ganas de ser lleno del Espíritu Santo? Amén, pastor. ¿Y cuánto estás orando? Quiero llenarme. ¿Y cómo estás viviendo el culto? ¿Y cómo te estás enfocando en la parte devocional del culto? ¿Cómo adoras a Dios? ¿Cómo cantas? ¿Cómo recibes la administración de la palabra? ¿Será que todo eso cuenta o no cuenta? Eso es el reflejo de cómo deseo a Dios en mi ser. Amén. Hay que venir al bautizador. Jesucristo dice hoy, venga a mí y beba. ¿Cuántos quieren venir a Jesús, que es el bautizador del Espíritu Santo? Y aquí hay pastores. Está mi pastor anfitrión, está mi pastor César, un hombre que Dios ha usado y ha tenido una trayectoria caminando en ese liderazgo y viendo la gloria de Dios. Y yo estoy convencido que si alguno tiene fe y tiene sed y viene al bautizador convencido, se puede llevar esa promesa, se puede llevar ese regalo. La invitación está abierta. ¿Cuántos quieren venir y ser llenos? No de la palabra del predicador, no, es del poder del Espíritu de Dios. Acérquese en el nombre de Jesús. Alguien diría, no hermano, yo ya hablé en lenguas. ¿Quiere ser lleno un poco más de ese glorioso poder? ¿Quiere volver a tener la cobertura de esa gloria? Hermano, solamente tenga sed, exprese su deseo hacia Dios, esa pasión profunda por recibir la promesa. Venga el bautizador, porque Jesucristo dijo, venga a mí y beba. Aquí hay unción del Espíritu Santo, hermanos. Aquí hay revelación de palabra hoy. Hay abundancia de doctrina hoy.
Mi pastor César me va a ayudar imponiendo las manos en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, amado, soberano y digno, confirma la palabra, Señor, confirma la palabra. Alabe a Dios, exalte a Dios, aplaude a Dios. Dígale, Señor, necesito tu gloria. Señor, necesito tu Espíritu Santo. Señor, quiero tener visión espiritual y tu Espíritu da visión. Señor, quiero tener fortaleza espiritual y tu Espíritu me da la fortaleza. Tu Espíritu, Señor, le da la fuerza a Sansón. Tu Espíritu, Señor, le renovaba las fuerzas al salmista como las del búfalo. Tu Espíritu, Señor, le dio visión a Nehemías para construir de nuevo toda una ciudad y un templo. El Espíritu Santo le dio visión al hermano Werner Larsen para que llegara a Colombia, y esa obra que empezó con un varón, ahora son 5,200 y más pastores. Y sigue creciendo la mano de Dios en todo lugar. Yo estoy viendo, estoy escuchando un gemir en el Espíritu. Yo estoy viendo corazones conmovidos. Estoy viendo y estoy escuchando un susurro espiritual, un gemir, un llanto espiritual. Eso no es el efecto del predicador, no. Eso solo es el poder del toque del Espíritu Santo, moviendo la conciencia, moviendo el alma de aquel vacío de Yo estoy escuchando lenguas por el Espíritu Santo aquí. Estoy escuchando el mover del Espíritu Santo. Aquí hay lenguas del Espíritu Santo. Hay bautismos, hay poder, hay derramamiento de poder de lo alto en el nombre de Jesús. Oh, hermano, hermana, recibe. Adora, exalta, glorifica. Y dígale, Señor, vengo a ti confiado, seguro, sin afán, sin ansiedad, solamente confiando en la riqueza de la palabra que me ha sido predicada. Reciba el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Yo estoy viendo lágrimas, estoy viendo un sentir, un mover profundo del Espíritu de Dios en el alma del necesitado. Hay unción del Espíritu Santo, hay poder del Espíritu Santo. Recibe unción, recibe poder, recibe gloria, recibe dones, recibe talento, recibe ministerio, recibe capacidad por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay unción, hay Espíritu, hay lengua del Espíritu Santo. Estoy escuchando ese mover. Hermano, también usted, llénese de la gloria hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hable lenguas por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.